Ya es oficial, se ha confirmado la primera venta, el primer inicio del desmantelamiento del proyecto del Bayer Leverkusen. Jeremy Frimpong llega al Liverpool por 35 millones de euros y hoy toca hablar de ello. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vidas. Ya sabéis que hace unos días hice un vídeo hablando sobre Jeremy Frimpong, sobre Florian Wirtz, sobre Alejandro Grimaldo y sobre cómo parecía que el proyecto del Bayer Leverkusen se iba a desmantelar por completo con todas las posibles bajas que tenían este verano. La primera, que parecía la más evidente y la que iba a suceder más rápido, se ha confirmado ya, y es que Jeremy Frimpong llega al Liverpool por 35 millones de euros, 35 millones de libras, en el rango entre 35 millones de euros y 40 millones de euros. Es el fichaje del carrilero neerlandés que llega al equipo de Arne Slot, donde se encontrará pues, con un entrenador y con una plantilla pues yo creo que cercana a él por ese tema de Países Bajos y demás, y donde creo que puede encajar muy bien. Hay que decir que el Celtic, los 35-40 millones no van a ser íntegros para Leverkusen. El Celtic se queda un 30% de una posible venta en ese acuerdo de traspaso hace varios años, lo que implicará que pues el Celtic recibirá unos 6-7 millones de euros por ese traspaso. Si son 35, si son 40 será una mayor cantidad de dinero. Aparentemente todo empezó en marzo, ¿vale? Arne Slot quería fichar a Jeremy Frimpong en caso de que Trent Alexander-Arnold se fuera al Real Madrid. A Frimpong le interesaba mucho fichar por el Liverpool, ya sabéis que el verano pasado ya quería irse, no lo hizo, se va este verano, pero quedaba a ver si había otros pretendientes o si finalmente conseguían convencer a Frimpong de ir al Liverpool. Hay que decir que empezó con llamadas a sus representantes, luego se reunieron personalmente, hubo también conversaciones constantes por mensajes y así convenció Arne Slot a Frimpong de que se uniera a su proyecto. Según contó Sky en marzo, lo que decíamos, a Frimpong le habría gustado dejar el Leverkusen la temporada pasada, pero se quedó después de no recibir ninguna oferta que le interesara y sobre todo al ver que también Xabi Alonso continuaba y ese proyecto podía ampliarse un año más. Ahora estaba decidido a irse y lo ha conseguido. Se decía que su sueño era irse a España para el Madrid o para el Barça, indistintamente, y aunque se ha rumoreado la posibilidad, o se había rumoreado la posibilidad de algún equipo inglés, parecía que en ese momento, en marzo, la Premier League era algo demasiado físico que él consideraba que quizá no le iba a quedar bien para su estilo de juego y no iba a poder destacar tanto como, por ejemplo, sí lo podría hacer en la Liga. De hecho, en enero, Bild dijo que el Real Madrid habría tomado la decisión de firmar un lateral como sustituto para Dani Carvajal y que Frimpong se había mencionado como uno de los candidatos. Finalmente el Real Madrid decidió no ficharlo. En ese momento tenía una cláusula de 40 millones que también sirve para el verano, no para enero, y que a Frimpong el Madrid sería su club preferido, después el Barça y ya después vendrían los equipos de la Premier League. No sabemos cuánto de esto es cierto, no sabemos si es simplemente porque existía la posibilidad de fichar por el Madrid y su agente intentó hacer ver al Madrid que Frimpong estaría más que dispuesto a llegar al equipo blanco, pero la realidad es que finalmente llega al Liverpool, que también es un equipo que le interesa. Desde hace meses lleva hablando y diciendo cuando le preguntan que es un gran equipo y que ya veremos a dónde acaba. De hecho lo dijo el verano pasado, si no me equivoco, le preguntaron por el Liverpool y dijo que le parecía un equipo muy grande, un equipo muy bueno y que, bueno, a quien no le gustaría jugar en un equipo así. Llega a ese club y, bueno, por tanto, se cierra de cierta forma un círculo, porque hay que decir una anécdota curiosa. Él pudo fichar por el Liverpool antes, no lo hizo y ahora sí llega a los Reds como sustituto de Trent Alexander-Arnold. En la media inglesa hoy hablaremos principalmente de Leverkusen y un poco el legado que ha dejado él como persona en Leverkusen. En la media inglesa hay un vídeo hablando un poco más en profundidad de quién es Jeremy Frimpong, también un poco de cómo juega, cómo se puede adaptar al Liverpool y demás. No sé si saldrá este vídeo antes que el suyo, pero bueno, intentaré dejarlo en la descripción para que podáis ir a verlo. Pero ya os digo que es un sustituto, entre comillas, porque tengo mucha curiosidad por ver cómo encajar Arne Slot a Conor Bradley y a Jeremy Frimpong, porque creo que los dos pueden ser titulares incluso a la vez, porque no veo a Jeremy Frimpong en un 4-3-3 básico de lateral derecho, porque yo creo que puede sufrir mucho, pero bueno, eso ya lo veremos. En cuanto a la siguiente parte del vídeo de hoy, lo que decía, el legado en Leverkusen. ¿Qué futbolista ha sido Jeremy Frimpong? Un futbolista extraordinario que además deja un recuerdo impresionante porque ha formado parte de la mejor era de la historia del club y además ha sido
uno de los jugadores más importantes dentro de esa mejor era, porque sus cifras, para empezar, son una auténtica barbaridad. Llegó en enero de la 2021, en sus primeros 6 meses no tiene mucha suerte, pero es que tras eso consiguió hacer 7 participaciones en goles en la temporada siguiente y 3 temporadas consecutivas con al menos 10 goles generados. La temporada pasada fue el segundo defensa con más goles generados en las 5 grandes ligas, detrás de, evidentemente, don Alejandro Grimaldo, que es una barbaridad, o que hizo una temporada absolutamente histórica. Además, hay que decir que el rendimiento de Frimpong en Leverkusen le ha permitido al Leverkusen brillar y subir mucho su techo, tanto con estos 35 millones que yo creo que les van a permitir bastante margen de maniobra a la hora de fichar un sustituto, como a nivel de conseguir éxitos deportivos, el doblete, la final de Europa League, la Supercopa, pelearle la Bundesliga este año al Bayern, etcétera, las semifinales de Pokal, etcétera. Ha sido un futbolista extraordinario, pero también le ha servido a él, uno, para ganarse un gran movimiento a un gran club de Inglaterra de donde él sale, porque él es canterano del Manchester City, y luego también le ha permitido a él un contrato multimillonario con New Balance, o al menos eso se cuenta desde la prensa inglesa, porque se dijo hace un mes aproximadamente, mes y medio, que Frimpong se había convertido en la cara europea de New Balance con uno de los mayores acuerdos en cuanto a botas de fútbol, tras firmar un acuerdo por valor de 20 millones de libras, unos 24 o 25 millones de euros, lo que le coloca, según la información de la prensa inglesa, en el mismo grupo que los acuerdos de Haaland y Messi con Nike y Adidas respectivamente. Yo lo dudo mucho esto, pero sí que es cierto que se habla de que le van a pagar mucho dinero. Semanas después, New Balance llegó a un acuerdo con el Leverkusen. Yo aquí me pregunto, porque según se dice, le gusta llegar a acuerdos con futbolistas en los que hay clubes que se visten con esa camiseta, o al revés, clubes en los que hay futbolistas que se visten con New Balance. Yo aquí me pregunto qué llegó antes, si el huevo o la gallina. ¿Quién negoció antes qué? ¿Vale? No sé si el Leverkusen consiguió a New Balance por Frimpong o Frimpong consiguió a New Balance por Leverkusen. Creo que más lo segundo que lo primero. Creo que la cara de New Balance en Sudamérica es Hendrik. O sea que, si no me equivoco, New Balance apuesta claramente por futbolistas más diferentes, pero con una personalidad muy extrovertida, porque tanto Hendrik como Frimpong son futbolistas que dan que hablar. Y creo que encajan en ese aspecto. Además, futbolistas jóvenes que tienen mucho potencial de cara al futuro. Frimpong tiene todavía 24 años, es muy joven. No sé si como para cobrar 20 kilos por un acuerdo de botas, pero evidentemente hay ahí un tema importante. Al final, yo entiendo que cuando eres una marca pequeña, un poco como ha hecho Skechers con Kane, aunque evidentemente Harry Kane es esto y Jeremy Frimpong no entra ni en el plano en comparación con el delantero inglés, entiendo que cuando eres una marca pequeña tienes que buscar la forma que sea de darte a conocer y de que los jóvenes intenten comprar también tus pues, herramientas, accesorios, botas, ropa, etcétera, deportiva. Y quizá New Balance ha encontrado esta forma de entrar en el fútbol a través del Leverkusen, que es un proyecto pues, muy atractivo, con un fútbol muy atractivo. Veremos qué pasa, porque yo creo que ellos firman con el Leverkusen de Xabi Alonso y no va a quedar nadie del Leverkusen de Xabi Alonso, ni los jugadores la temporada que viene, que es cuando empiezan a entrar. Tengo muchas ganas de ver qué camiseta le hace el New Balance al Leverkusen. Y luego también está el tema de que apuestan también por futbolistas jóvenes que puedan ser atractivos para un público más joven, más nuevo, ¿no? Y un poco intentar acercarse al público joven con una propuesta diferente. Y me parece que es algo interesante de lo que se ha aprovechado Jeremy Frimpong. En cuanto a historias curiosas que deja Frimpong en cuanto a legado, tenemos que hablar de varias cosas en concreto, ¿vale? Para empezar, hay algunas que las he dejado para este vídeo y hay otras que las he dejado en el vídeo de la media inglés, un poco como easter eggs, pero estas son más centradas en cuanto a Leverkusen. En el partido que jugaron en cuartos de final contra el Köln en Pokal, este mismo año, ya sabéis que iban perdiendo, parecía que iban a estar eliminados en un derbi además contra un equipo de segunda división, un drama absoluto. Consiguen remontar en los últimos minutos gracias a don Patrick Schick y pues Jeremy Frimpong al final del partido, según se cuenta, se fue a la zona del túnel de vestuarios, se paró delante del vestuario del FC Köln y gritó en voz alta: ¿quiénes son esos
somos el jodido Leverkusen, ¿vale? Dijo Jeremy Frimpong. Un poco una forma de mandarle una puya al FC Köln diciendo quiénes son estos, nosotros somos el maldito Leverkusen. Luego hay una cosa que me ha parecido súper curiosa y que no recordaba, aunque sí lo vi el año pasado, y es que para celebrar el título de Bundesliga que consiguieron, el primer título en la historia, el primer título de liga en la historia del club, el tercer título de la historia del equipo y demás, preparó unos anillos, como si fueran los anillos típicos de la NBA, para cada uno de los futbolistas con, si no me equivoco, aquí lo tengo, 120 diamantes blancos en cada uno de los anillos para honrar el 120 aniversario del club la temporada pasada, diseñados por el propio Jeremy Frimpong y cada uno con el dorsal de cada futbolista. La realidad es que los anillos están guapísimos y aunque es algo que no se lleva mucho en el fútbol europeo, si no me equivoco, creo que, no sé si fue Haaland que en el Manchester City cuando ganaron el triplete les hizo o les regaló como iPhones de oro o una cosa así, esto lo tengo que buscar. Si lo encuentro os meteré una imagen que explique un poco la noticia en concreto, pero aunque esto no está de moda en el fútbol europeo, el tema, bueno, en el fútbol en general, el tema de los anillos y tal, me parece algo muy chulo, me parece un detalle muy chulo y la realidad me gustaría que se adoptara más porque creo que es algo bonito. Evidentemente mola más que sea un regalo de Frimpong para el resto de sus compañeros, porque entiendo que esto no le debió de salir barato, pero esto demuestra que es un tío muy cercano a sus compañeros, que se esfuerza por encajar en los vestuarios y demás. Y luego un tercer punto, y es que también se va a recordar con mucho cariño en la afición y en la ciudad incluso de Leverkusen, porque ha participado en varios proyectos benéficos. Uno de ellos fue en marzo del año pasado, cuando no podía jugar un fin de semana y aprovechó para colaborar en un proyecto de reparto de alimentos que Leverkusen apoya desde hace más de 20 años. En un stand situado delante del Bayer Arena, delante del estadio de Leverkusen, se repartieron 56 cajas de comida y 5 cajas con artículos de higiene de todo tipo. Y además consiguieron que los aficionados de Leverkusen donaran en concreto 832 euros en unas latas que estaban dispuestas para la donación y que esto luego pues, se repartirá para ayudar a los más necesitados. También se fue, creo que en Navidad se fue, si no me equivoco, una semana a Ghana, porque su familia es originaria de allí. Se fue una semana a Ghana también a jugar con los niños, a ayudar, ¿no?, a que la zona creo que es de donde es originaria su familia, pudiera crecer. Y la verdad es que me parece algo muy chulo. Yo debo decir que Frimpong sí me ha parecido un tipo de dos caras, porque creo que es de una forma con sus compañeros y en el vestuario y fuera del campo. Y es un tipo que puede llegar incluso a ser conflictivo con sus rivales. Creo que tiene la mecha un poquito corta y debería tener cuidado con eso porque le puede suponer un problema. Pero la realidad es que se va un gran tipo, porque Arch Hood, que es un periodista que siempre os recomiendo mucho, que es el que hace la cobertura de los partidos y las entrevistas post partido para ESPN y para la señal internacional de la Bundesliga. De hecho, hay partidos en DAZN en los que nos quedamos a hacer pues la traducción de las entrevistas y el que hace las entrevistas es Arch Hood, porque creo que va a la vez lo de la Bundesliga Internacional y de ESPN. Tengo ahora dudas, pero sé que está en ESPN y sé que le ves a través de la señal internacional de la Bundesliga. Pero lo que decía, que en estas entrevistas, creo que al acabar de ganar la Bundesliga la temporada pasada, se apoya en el hombro de Arsene Hood. Y, ostras, como periodista, por mucho que sea un tipo muy cercano, pues puede ser amable, puede ser gracioso, te puede dejar algún detalle chulo en entrevistas que luego te sirva más allá de los topicazos que suelen soltar a veces los futbolistas en esas entrevistas, pero que muestre ese punto de cercanía con un periodista al que no conoce más que de las entrevistas que le habrá hecho postpartido. Me parece que demuestra que es un gran tipo, que es un gran carácter y una gran personalidad, y es una gran pena que se vaya de la Bundesliga, pero al menos yo voy a poder seguir disfrutándolo en la Premier League, en el Liverpool, y deja 35 millones de euros, que no está mal. Hablando de eso, toca hablar del plan del Bayer Leverkusen, porque hay que ver qué van a hacer. Para empezar, depende mucho de quién llegue como entrenador. Parecía que esta semana querían dejarlo, no. De hecho, parecía que la semana pasada querían tenerlo anunciado, y como su objetivo principal es Cesc Fábregas, y en el momento que estoy hablando de esto, parece que desde Italia se rechaza que vaya a ser Fábregas, pero desde Alemania no se da por hecho y se dice que van a seguir insistiendo y que han ampliado su deadline hasta finales de mayo para intentar soñar por Cesc Fábregas y pelear con él constantemente, no tienen entrenador. Entonces, ¿qué van a hacer con esos 35 millones y con el sustituto de Jeremy Frimpong? Depende un poco de qué entrenador llegue. Aunque una cosa que es evidente, y esto se menciona desde Alemania, y yo la sé, es que se habla de que puede que el sustituto de Jeremy Frimpong esté en plantilla. Se habla de Artur y de Nathan Tella, depende un poco de línea de 4 o línea de 5. Según un medio de Colonia, además el Leverkusen ve esto como una oportunidad para Artur, que no ha podido
explotar también por culpa de las lesiones y por la presencia de Frimpong y de Nathan Tella. Yo creo que hay sustituto si juegas con línea de 3 y carrileros, porque creo que Nathan Tella puede hacer un buen papel sustituyendo a Jeremy Frimpong, pero si juegas con línea de 4 tienes que fichar sí o sí, incluso yo ficharía igualmente aunque vayas a jugar con línea de 3. Hay que decir que Mukiele, por ejemplo, podría volver, que tendría sentido con una posible línea de 4, pues un lateral derecho más al uso, lateral central. Según Sky, aunque se despidió oficialmente del Leverkusen este pasado fin de semana, su regreso aún se considera como una posible opción. Cuando llegue el nuevo entrenador se tomará una decisión definitiva. Se habla de que el paquete total podría ser muy caro porque tiene contrato con el PSG hasta 2027, entonces habría que llegar a un acuerdo porque el PSG quiere quitarse de encima a Mukiele y a su salario. El Leverkusen podría querer la vuelta de Mukiele, pero no con el salario que tiene en el PSG y tampoco pagando, yo qué sé, 15-20 millones de euros por su traspaso. En cuanto a lo que necesita el Leverkusen como sustituto de Frimpong, yo creo que depende un poco del entrenador. Si es Ten Hag o Fábregas, pues yo creo que irán a por un lateral derecho que sea más lateral derecho prototípico, que encaje más en ese aspecto, pues lo que hacía Dalot, lo que hace Luxo, etc. Si es Glasner, podríamos ver un sistema similar al de Xabi Alonso con un carrilero. Digo Glasner porque es uno de los nombres que se han planteado como posibles candidatos a Cesc Fábregas también en el RB Leipzig. En cuanto a posibles sustitutos, vamos a hablar de varios, ¿vale? Para empezar, Andriy Ratiu, el futbolista rumano del Rayo Vallecano, que parece que podría clasificar a competición europea esta temporada. Se habla de que podría irse en verano, es una de las opciones principales que podría tener el Bayer Leverkusen para sustituir a Jeremy Frimpong. Se habla de esto desde hace meses y no sería una mala opción. También se menciona o se ha mencionado el nombre de Nicolò Sabona. Según Tuttosport y según el medio o el periodista que cubre a la Juve de Tuttosport, el Leverkusen está interesado desde hace un par de meses en Sabona como posible sustituto de Jeremy Frimpong. Hay que decir que no solo está el Leverkusen interesado en él, también están interesados otros equipos ingleses como por ejemplo el Bournemouth. La Juve no querría dejarlo marchar a menos que reciba una oferta de entre 25 y 30 millones. De Sabona yo he visto que es más un lateral que un carrilero. De Ratiu creo que es más un carrilero que un lateral, aunque no los tengo muy vistos a los dos. Y luego se habla también de que les interesaba Justin von der Hitz, un canterano muy joven del Köln, que acababa contrato, querían hacer algo parecido a lo que hicieron con Wirtz hace varios años al ficharlo por muy poco dinero, pero se lo ha llevado el Nuremberg en un contrato de 4 años, lo que indica que quizá también les interesa un perfil más joven a largo plazo para ir tirando con Tella y con Arthur y que pues, pueda explotar de forma definitiva a von der Hitz, un poco como han hecho con Jeremy Frimpong. En cuanto a opciones que no han sonado, pero que aporto yo, 4 opciones, ¿vale? De la que más me encantaría a alguna que podría ser posible teniendo en cuenta pues, los perfiles que ha buscado la dirección deportiva del Leverkusen y también teniendo en cuenta que posiblemente explote mucho el mercado español si llega un Cesc Fábregas, Arbeloa, Xavi, etc. La primera, y que es mi opción favorita de lejos, es Daniel Muñoz. Va volando en el Crystal Palace, ha dado una asistencia en la final en FA Cup, es hispanohablante, este año en Premier 4 goles, 5 asistencias. Si además van a por Glasner, puede venir con él de la mano. Hay que decir que le ha costado 10 millones al Palace y recientemente renovó contrato hasta 2028. En su anterior contrato tenía una cláusula de 25 millones de libras, unos 30 millones de euros. Quizá ahora con esa renovación sería algo más caro y podría costar pues más o menos lo que le ha costado o lo que ha cobrado del Liverpool por Jeremy Frimpong. Mi opción favorita, quizá también la opción más cara. Luego tenemos a Ritsu Doan, ¿vale? Que eso, está en el Freiburg, costaría 20 millones de euros. Le quieren también Eintracht y Dortmund. Si se mete el Leverkusen en la pelea, podría llevárselo. Es un futbolista que es más un extremo que un lateral, las cosas como son, pero vendría bien si se mantiene una línea de 3, aunque creo que también el Leverkusen, si busca una línea de 4 con su nuevo entrenador, necesita un extremo por derecha 100%, y puede que por izquierda también. Creo que le vendría bien incluso fichar a Ritsu Doan y un lateral derecho algo más reconocible, o quizá a Mukiele en esa situación. Este año en Bundesliga 10 goles, 7 asistencias, una de las grandes irrupciones del curso, aunque ya se le veía viniendo, ya se le ve venir desde hace varios años, pero este año ha sido su consolidación definitiva y es un futbolista que quizá es el mejor jugador de toda la lista para el ataque, pero que quizá no es lo que mejor le viene al Leverkusen, aunque yo lo planteo como opción, porque como carrilero, un poco lo que hace Frimpong, que es más un extremo y un media punta que un lateral, podría funcionar. Un lateral carrilero.
¿vale? Que ha jugado incluso de central en la cantera del FC Barcelona, le gusta mucho fichar en el mercado español al Bayer Leverkusen, es Óscar Mingueza. En enero le quiso el RB Leipzig tras la lesión de Henrich, también le quiso el Aston Villa, tiene una cláusula de 20 millones de euros, este año ha sido uno de los mejores laterales carrileros, creadores de juego del fútbol español, ha sido uno de los mejores jugadores del Celta de Vigo y a mí me daría pena que se vaya, pero creo que hay que hacer dinero con ventas y 20 millones por Óscar Mingueza me parece que puede ser una buena operación, aunque creo que 10 millones se van para el Barça. 4 goles y 6 asistencias, es el defensa con más goles generados y el 12º jugador de toda la liga con más ocasiones claras creadas por encima del propio Andrei Ratiu, que creo que Mingueza tiene como 12 y Ratiu tiene como 10, en un equipo como el Celta y otro como el Rayo también tiene bastante sentido. Óscar Mingueza me parece un futbolista extraordinario, creo que Miguel Quintana lo bautizó en su día como el Trent Alexander-Arnold de ojitos claros, puede ser, puede que tenga un cierto toque a la hora de salida de balón, evidentemente es quizá el Trent Alexander-Arnold del pueblo, pero a mí es un jugador que me apasiona y que me gusta mucho y que pues si se va del Celta, pues que se vaya a un equipo o a una liga en la que yo vaya a verlo y a poder incluso comentarle con regularidad. Y luego tenemos como cuarta opción que decía antes que esta quizás es algo más underdog, porque de Mingueza ya se ha hablado que podría ficharle un equipo de la Bundesliga, además de primer nivel como el RB Leipzig y demás, que parece que están compitiendo por muchos fichajes juntos el Leipzig y el Leverkusen, es Juanlu Sánchez, ¿vale? El futbolista del Sevilla. Tiene 21 años, es el más joven de toda la lista, 4 goles y 4 asistencias este año en menos de 1.700 minutos. En abril renovó hasta 2029, no sé cómo se le valora en Sevilla porque he leído cosas muy buenas y cosas muy malas de él, pero sí que he visto que quizá es un lateral más lateral, que además destaca mucho por los duelos. He encontrado este gráfico que recoge a los extremos y centrocampistas de banda con más duelos ganados o con mejor porcentaje de duelos ganados de las 5 grandes ligas, que son sub-23, y ahí está Juanlu Sánchez el quinto con 50,75 con ese porcentaje. Ya veis que está pues a la altura de futbolistas como Gil Diz, Brennan Johnson, por encima de Amad Diallo, de Michael Olise y demás. Decía que creo que era el más lateral, pero es cierto que quizá no he visto mucho al Sevilla. Lo poco que le he visto me ha gustado, pero es cierto que han cambiado de entrenador. No sé si encaja más como lateral o como carrilero. Viendo que gana muchos duelos, quizá tendría sentido como lateral o como un carrilero algo más defensivo y fichar a un extremo como Ritsu Doan, por ejemplo. Pero bueno, que Juanlu Sánchez podría ser una opción. No ha sonado en ningún lado. Esto ya es una cosa mía, buscando un poco los tipos de perfiles que busca la dirección deportiva de Leverkusen, y podría tener sentido porque además es un futbolista muy joven por el que podría sacar un rédito económico de aquí a unos años. Dicho esto, dejadme vosotros en comentarios quién ficharíais vosotros si fuerais la dirección deportiva del Leverkusen, si es que ficharíais a alguien para sustituir a Frimpong o usaríais ese dinero para reforzar otras áreas del equipo. Y os recuerdo que pronto haré un vídeo reconstruyendo a todo el Bayer Leverkusen con más de 200 millones, porque se ha dicho que si venden a Florian Wirtz se van a gastar más de 200 millones en este mercado de fichajes de verano, así que vamos a tener mucho movimiento con el Bayer Leverkusen, tanto de entrada como de salida. Alejandro Grimaldo también está dejando a entender en los últimos días que quiere irse, que le gustaría llegar al Real Madrid o le gustaría llegar al fútbol español. En el Real Madrid parece complicado, en el Barça también, no sé si en el Atleti tiene sitio, pero bueno, veremos qué acaba sucediendo también con el otro carrilero del Bayer Leverkusen. Quizá tiene sentido, ¿no? Si viene un perfil de entrenador que juega con línea de 4, están en el momento más alto de posible venta, tanto Grimaldo como Frimpong, sacas un rédito económico por ellos y refuerzas otras áreas del equipo para un nuevo proyecto con el nuevo entrenador. Dejadme en comentarios qué haréis vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.